Qué bendición es compartir con ustedes esta tarde la palabra de Dios. Así que por este medio envío un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia Centroamericana Misericordia, como también amigos, hermanos que también allá en Huehuetenango están viendo esta transmisión. Un saludo muy cordial, hermanos, familiares hasta allá en Ciudad Hidalgo, a todos los hermanos y amigos que están viendo en este momento. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra pueda llevar bendición a su vida. Vamos a orar. Padre, un privilegio muy grande poder buscar tu rostro, tu presencia y acercarnos al trono de tu gracia con una nota de alabanza y expresar nuestra gratitud por el cuidado, por tus bendiciones, tus provisiones. Muchas gracias, Dios, porque estamos disfrutando de tu dulce y divina presencia. Quiero pedirte una bendición por esta palabra que vamos a compartir. Vamos a estar meditando en esta palabra, que pueda hallar cabida en nuestro corazón y que pueda llevar bendición. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén. Muy bien. Tantas enfermedades. Escucho el nombre de enfermedades que en mi niñez no las sabía oír. Muchas enfermedades que están afectando nuestra salud, nuestro cuerpo. Por ejemplo, no se escuchaba acerca de lo que está pasando ahora. Enfermedades como la influenza. Algunos anteriormente nos enfermamos de sarampión, varicela, el Zika y tantas cosas, y algunas enfermedades de estas han llevado a personas a la muerte. Y es que en realidad las enfermedades, o la mayoría de enfermedades, son a consecuencias de un ambiente tan contaminado que vivimos. Y es que la contaminación afecta a la salud. Tenemos ese peligro ambiental que afectan la calidad de vida, afectan a la salud de cada uno de nosotros. La contaminación de la atmósfera, la contaminación del agua, la contaminación de los alimentos. Podemos pensar en una pequeña estadística. Anualmente se lanzan a la atmósfera más de 200 millones de toneladas de gases tóxicos. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, de fábricas, calefacciones, vehículos, gases que producen enfermedades respiratorias, destruyen la capa de ozono y producen muchos efectos. Hay problemas con la lluvia. Mire, la basura, los productos químicos y metales, de las industrias, los abonos de la agricultura. Todo esto trae deterioro a nuestro ambiente. Por eso están tan contaminados los mares, los ríos, y esto muchas veces pues produce la muerte de muchos animales, e incluso es causa de infecciones en las personas también. Estamos pasando por un momento, ¿verdad? Qué serio. Ya después de algunos días de estar en casa, tuvimos que salir. En 2 ocasiones hemos ido al mercado. ¿Y cómo se siente de extraño? Cuando salgo por ahí, ya son las 12, mire todos los negocios cerrados, y ¿cómo se siente de raro? ¿Cómo se siente de feo, verdad? Estar en la casa y luego salir. Pero son las recomendaciones, y en realidad
pues esto perjudica a muchas personas, pues por supuesto. Nos perjudica a todos, pudiéramos decir. Sin embargo, todo esto es para nuestro bienestar, para el bien de nuestra salud. Cuando leemos la palabra, una de estas historias que encontramos allí precisamente en los libros históricos, los libros históricos son desde Josué, ¿verdad? Josué, ahí, todos esos libros históricos, y ahí en el primer libro de Crónicas encontramos una de esas historias donde se nos narra que hay una peste que trajo la muerte de 70,000 personas del pueblo de Israel. Pero este caso es muy diferente porque fue por una cuestión que no le agradó a Dios que hizo David. Y es que cuando vemos Crónica tiene que ver con obediencia y desobediencia. Así era la situación en el caso del pueblo de Israel. Obediencia es importante. Por ejemplo, Saúl tuvo problemas por no obedecer a Dios. El pueblo tuvo problemas por no obedecer a Dios. Y ahora en este caso la palabra nos dice que David hizo algo que no le agradó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice el capítulo 21, vamos a ir viendo así partecitas porque son bastantes versículos. El capítulo 21, en su versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice esa palabra: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera un censo. Bueno, en realidad, ¿cuál sería el problema de hacer un censo y por qué le disgustó a Dios? Aquí en esta palabra dice que fue Satanás quien le incitó. En realidad no se sabe exactamente cuál es el problema. Pudiera ser que al ver el gran número del ejército que tenía ahí, de ese poder bélico que tenía David, posiblemente se llenaría de orgullo su corazón. Posiblemente se llenaría tal vez de vanidad. Es que tengo un ejército numeroso, nadie podrá contra mí, quién sabe. Lo cierto es que dice que Dios se enojó. Pero todavía Joab le dijo: no hagas eso, David. En el versículo 3 dice, hay una pregunta, o una de las preguntas que encontramos allí en el versículo 3, le dice Joab: ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Miren, todavía hubo una advertencia. Pero ¿qué pasó con David? No le interesó esta propuesta, era palabra del rey, ¿verdad? Y entonces dice que pudo más pues la palabra del rey y se hizo entonces el censo. Y dice que en versículo 5 había en todo Israel 1,100,000 hombres de guerra que sacaban espada. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Y esto dice sin contar a los levitas. Pero dice el versículo 7, esto desagradó a Dios. Ay, mis hermanos, debemos de tener un cuidado muy especial. Hay cosas que le desagradan a Dios. ¿Qué cosas le desagradan a Dios? Pues tenemos que meditar y tener un cuidado especial aquellos que tenemos esa íntima relación con Dios. Hay cosas que desagradan a Dios. Pudiéramos pensar que, bueno, gracias a Dios en Guatemala no se ha aprobado esa ley del matrimonio entre hombres, porque esas son cosas que no le agradan a Dios. La ley que da rienda suelta al aborto,
son cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que pensar en qué cosas no le agradan a Dios. Y hablo en base a la palabra, porque la palabra nos enseña que estas cosas no agradan a Dios. Imagínese la causa por la cual vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Había mucha maldad. Aquella gente, o la mayoría de personas, o mucha gente de estos lugares, dice que querían conocer a aquellos hombres que habían llegado a la casa de Lot, sin saber que eran ángeles de Dios. ¿Qué cosas no le agradan a Dios de mí? Lo que hizo David no le agradó a Dios, dice el versículo 7. Desagradó a Dios. Y entonces viene lo tremendo para el pueblo. Y a través de Gad le envía a decir a David: te propongo 3 cosas. Una, 3 años de hambre. 2, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Y número 3, por 3 días. Mire, por 3 días, que la espada del ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responde David. Qué cosa seria, ¿verdad? Estaba aquí como en una encrucijada. ¿Qué hacer? Ahí, pero David dice: no puede ser. Es que yo fui el del asunto, ¿y por qué va a caer esto en el pueblo? ¿Por qué no a mí? Porque yo fui el que ordené hacer esto. Y a veces puede existir la pregunta: ¿y por qué pasa esto? Pueden haber algunas preguntas de esa naturaleza, ¿verdad? Aquellos dogmáticos que dicen: Dios no existe. O aquellos que cuestionan a Dios racionalmente: pero si Dios vive, existe, ¿por qué está pasando todo esto? Imagínense la muerte de 70,000 personas en el pueblo. Otros que dicen: sí, yo creo que Dios vive, pero viven como si Dios no existiera. ¡Ay, tremenda situación! Las 3 eran cosas serias, ¿verdad? 3 años de hambre, ¿cuánta gente iba a morir? Pero eran, ¿qué? 3 años de hambre. O por 3 meses ser derrotados por los enemigos. O 3 días que venga una peste. Ay, bueno, pues no sé, tal vez en algún momento pensó David: solo 3 días, sí, pero en esos 3 días 70,000 personas murieron. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué Dios permitió esto? Permítame decirle que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. Él es soberano, por supuesto que eso quiere decir que está al control de todo lo que pasa. Él está por encima de todas las cosas, decía el otro día, tiene autoridad sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre los fenómenos naturales. La naturaleza le obedece, los mares le obedecen. Tiene autoridad sobre los mismos demonios, los demonios le obedecen. Tiene autoridad sobre las enfermedades, por eso es necesario clamar, orar por la situación que estamos viviendo. Y entonces, pero miren, Dios, Él es una persona y fue afectado. Dice el versículo 15, pero cuando el ángel estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano.
el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y David alzó sus ojos, dice el verso 16, y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. ¿Qué indica eso? Postrarse sobre su rostro. Cubiertos de cilicio, con una profunda tristeza en sus corazones, con un profundo dolor en sus corazones. Estaban reconociendo que estaban ante un soberano, porque el ángel de Jehová se cree que es Jesucristo antes de venir a esta tierra. Y él acepta eso. Se postraron. Estaban mostrando ese profundo dolor, pero en medio del dolor, adorando al Señor. Y entonces Dios le ordena que construya un altar ahí en la era de Ornán. Y dice la palabra que va David hacia Ornán, y cuando él lo vio, dice el versículo 21, saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era. Estoy en el verso 22 del capítulo 22, y dice: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en este pueblo. Había que hacer algo. Había que construir un altar, y Dios le había ordenado el lugar. Y mire qué bonito. Qué bonito, porque la propuesta es interesante. Hay propuestas muy halagadoras, pero hay que analizar esas propuestas. Por ejemplo, Ornán respondió a David: no te voy a cobrar nada. Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para las ofrendas. Yo lo doy todo. Qué bonito, ¿verdad? Todo fácil. Cosas que no cuestan demasiado o no cuestan nada. Y Dios quiere adoración. Y cuando se habla adoración es lo que más nos cuesta. Entonces vea la respuesta de David, y espero que aquí le pongamos mucho interés, le pongamos asunto. ¿Qué respondió David? Entonces el rey David, dice el verso 24, le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué le parece? No le voy a dar a Dios lo que no me cueste. Yo quiero darle a Dios lo que me cueste. Yo quiero darle a Dios lo mejor. Y dijo David a Ornán y dio perdón David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Dice el versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová. Oiga eso. Edificó un altar a Jehová, que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, invocó a Jehová, quien le respondió por fuego en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a su vaina. Solucionado el problema. Pero ¿cuánto costó? Ay, la muerte de 70,000 personas. ¿Qué hizo David? Lo que Dios le ordenó. ¿Había pecado David? Sí, había cometido un error. No le agradó a Dios el censo que hizo. Como dije, tal vez se iba a llenar de orgullo a saber que tenía un gran número de gente. No le agradó a Dios. No cabe duda que el enemigo, Satanás, el diablo, serpiente antigua,
Luzbel, dragón, tantos nombres que reflejan el carácter malo de ese adversario, de ese enemigo que tenemos, que probablemente nos va a incitar o nos incita tal vez a cada momento a que hagamos lo que no le agrada a Dios. Pero gracias a Dios tenemos su palabra para evaluar las cosas. La palabra es nuestra autoridad en todo asunto de doctrina, fe y práctica. Es la palabra la que nos dice qué es negro y qué es blanco. Es la palabra la única que nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Entonces nosotros debemos tener cuidado con ese enemigo que nos incita a pecar, que nos incita a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Le dio a Dios lo que más cuesta. ¿Qué es eso de un altar? Pues en nuestro contexto le podríamos llamar adoración. ¿Y qué es adoración? Es apreciar, admirar, reconocer la belleza, la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué es adoración? Es la respuesta nuestra a Dios. Adoración es lo que nosotros le damos a Él. Por supuesto que todo es de Él. Pero la palabra se nos dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Darle a Dios lo que más nos cuesta. ¿Estamos nosotros dispuestos a darle a Dios lo que más nos cuesta? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Estar descansando tal vez en tierra cálida, en una hamaca, ¿verdad? O allá en el frío, estar recostadito en la cama y tener que bajarnos para darle algo a Dios. Lo que más nos cuesta, adorarle. Y es que adorarle no es realmente hacer algo, digamos, en una casa de 4 paredes. Comienza la adoración en una vida personal, en una vida privada. Si podemos adorar a Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, vamos a adorar a Dios en medio de muchísima gente. Una adoración privada da como resultado también una adoración pública, colectiva. Si aprendemos a adorar a Dios en nuestro corazón, que sea nuestro corazón, nuestra vida, un altar para Dios, pues vamos a poderlo hacer en medio de muchísima gente. Darle a Dios lo que más nos cuesta. Y es que adoración no es ir a llorar allá en esa casa de 4 paredes. No, adoración es un estilo de vida. Todos los días, donde yo estoy, debo adorar a Dios. Aquel refrán que vamos a cambiarlo y vamos a decir: dime si adoras y te diré quién eres. O dime quién eres y te diré si adoras. Muy bien, hubo una situación, David cometió un error y vino pues esta situación, esta peste. Ya hice mención al principio que las enfermedades pues son a consecuencia de ese ambiente tan contaminado en el cual estamos viviendo. Pero también no se carta la posibilidad, y me refiero a los que ya hemos depositado nuestra fe en Jesús, cometemos errores. Y es que yo le diría en esta tarde: ¿quién es perfecto? Levánteme su mano. No puedo verlo, pero ahí donde está, si usted se atreve. Yo creo que no hay ningún perfecto. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente enferma. Es decir, mucha gente va con sus problemas, hay otros con más problemas que otros. Sin embargo, tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios bondadoso, que nos limpia, que nos va renovando, que va transformando nuestra vida. Por eso no nos olvidemos de adorar a Dios, de darle lo que más nos cuesta. Ojalá que los lugares, las naciones que ahora están sufriendo esta situación, ahora que creo que en la mayoría de lugares
la mayoría de gente está en su casa, pues es tiempo para reflexionar. Piense, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Será que Dios está complacido, se agrada con mi estilo de vida, con lo que yo soy? En Guatemala, pues no somos gente perfecta, por supuesto. Hay tanta violencia, tanta maldad, tantas cosas. Pero Dios tiene misericordia de Guatemala. Y Dios sigue bendiciendo a Guatemala. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de tanta violencia, en medio de tanta maldad, también hay muchísima gente que teme a Dios. Hay muchísima gente que ha reconocido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que por elección personal, pues aceptó que ese sacrificio fue suficiente para perdonar sus pecados. Qué maravilloso es que mucha gente hayamos reconocido esto. Que por fe hayamos reconocido que Cristo es nuestro Salvador. ¿No es cierto que es una bendición? Pues si Cristo es nuestro Salvador, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, alabemos al Señor, adoremos al Señor, pero no se olvide que le debemos dar a Dios lo que más nos cuesta. No aquellas cosas baratas, no aquellas cosas que no sirven. Hay materiales, ¿verdad?, de heno, hojarasca y materiales preciosos. El heno, la hojarasca es basura que arde, eso no cuesta. Pero construir con materiales preciosos, eso cuesta. Démosle a Dios lo que más nos cuesta. Decía el otro día, antes de lo que estamos viviendo, la casa donde se reúne la iglesia, vacía. Pues hoy esas casas están vacías. Pero el reto, mi hermano, es que muy pronto que pase esto, que muy pronto va a pasar confiando en el Señor. Entonces realmente estas casas estén llenas de gente que ama a Dios, de gente que cree en Dios, de gente que va a llegar para decirle: Dios te amo, Dios te adoro, Dios te exalto, Dios te traigo todo lo mejor de mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Y mientras eso llega, digámosle al Señor: Señor, guarda mi vida, guarda nuestra familia. Yo le digo: guarda a mis papás. Guarda a mi papá, tiene 84 años. Guarda a mi mamá, tiene 82 años. Y espero que nuestra oración sea esa: orar por nosotros mismos, orar por nuestra familia. Y decía el otro día, orar por aquella gente que anda en la calle pero prestando un servicio. Por los policías, por el ejército, por los doctores, por las enfermeras, por los bomberos. Aquella gente que está afuera no porque quiere estar, sino que se están exponiendo para poder llevar un servicio. Y si a la par suya hay una familia que está pasando alguna necesidad, esto también es darle a Dios. Dele lo que más le cuesta a Dios y comparta con ese vecino, comparta con esa familia, comparta con esas personas que no tienen un pan para comer. Quiera el Señor ayudarnos entonces, y que en medio de todo lo que pasa, en medio de lo que estamos viviendo ahora, le demos a Dios lo mejor. Que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Que exaltemos el nombre de Dios. Y mire, esa es una realidad. Dios sigue bendiciendo a nuestro país, Guatemala. Sigamos orando para que esta situación termine pronto. Y que Dios nos cuide y que Dios siga derramando bendiciones sobre nuestro país, Guatemala. Dios siga derramando bendiciones sobre su familia, sobre su hogar. Que Dios le bendiga.